Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Pablo Santibáñez y vamos a ver la ayudantía número 6 de la asignatura de Ingeniería de Reactores, la cual corresponde a Análisis de Datos. Primero que nada, tienen que considerar que el análisis de datos es lo que normalmente se utiliza para definir reacciones cinéticas de las cuales principalmente se desconoce. Si bien ustedes a partir de la teoría pueden plantear modelos o pueden tener datos anteriores en base a esto generar los mecanismos de reacción, muchas veces pasa que ustedes no conocen realmente a lo que se enfrentan o no están seguros si realmente en las condiciones que están trabajando esto se cumple. Entonces, para verificar un poco esto, presentamos el siguiente caso. Ya, tenemos que en el tratamiento de aguas residuales usualmente se utiliza un método de caracterización de los efluentes estudiando la cantidad de oxígeno utilizada por microorganismos para degradar materia orgánica presente, DBO, la demanda biológica de oxígeno. Y al caracterizar un efluente se obtuvieron los siguientes datos. Los datos se los voy a mostrar a continuación. Esto solamente lo dejé para que lo tengan presente. Pero ¿qué pasa? Que en el tratamiento de aguas normalmente lo que se hace, y esto se mide por norma, se exige la DBO5, que corresponde a una cuantificación de la cantidad de oxígeno consumida por los microorganismos en un periodo de tiempo, que en este caso DBO5 corresponde a los 5 días. Pero acá nos presentan una gama de datos completa de un experimento que se las voy a mostrar a continuación. Nos dicen que el modelo que usualmente describe este tipo de reacciones en un sistema batch es descrito por la siguiente ecuación. Entonces nos dicen directamente que se intuye, o se supone, porque ya se conoce un poco como el historial de este tipo de reacciones, que la cinética es de orden 1. Si ustedes se dan cuenta, el modelo tiene un exponencial, donde si el tiempo tiende a 0, este término se nos anula y nos queda que el oxígeno consumido, la concentración de DBO tiende a 0, pero si el tiempo tiende a infinito, el término se nos anula y nos queda un consumo de oxígeno que tiende a una asíntota máxima. Entonces, se propone como alternativa para describir el modelo que considere que ocurra una reacción a la que al finalizar cambia las características del medio para permitir la generación de una segunda reacción. Ya. Esto todavía no lo vamos a tocar porque primero necesitamos ver qué es lo que ocurre. Dice, grafique los datos experimentales y analice si se cumple este modelo. Vean la pantalla completa, si no se me olvida. Ya. Estos son los datos que se obtuvieron de manera experimental. Tenemos el tiempo y se midió la DBO, la concentración el consumo de oxígeno en este caso. Entonces nos piden relacionar qué es lo que pasa con este consumo, cómo corresponde la velocidad o cómo se ven los datos, cómo se comportan. Entonces lo primero que nos piden es graficar. Si bien son datos experimentales, debería graficarlos solo con puntitos. Voy a poner la línea de tendencia solo para que se vea mejor. Ya, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que una cinética de orden 1, a priori, debería tener este comportamiento, pero debería ir aumentando de manera cada vez más decreciente hasta que llegue a un punto asintótico y permanecer constante. Pero en este caso no se nos cumple. Tiene dos guatitas. Tiene aquí como que viene llegando como a la asíntota y después sube de nuevo y vuelve a estabilizarse. Entonces aquí ocupamos el segundo dato que nos dicen. Quise se propone como alternativa que ocurre una reacción primero y después viene otra. O sea, podríamos intuir del modelo, asumiendo que se cumpla, que esto corresponde a una reacción y después de esto algo pasa. Esto se estabiliza y después llega otra reacción que ocurre. Eso es lo que nos proponen como modelo para plantear. Y para eso nos piden obtener los parámetros cinéticos de la reacción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, deberíamos separar la cantidad de datos. ¿Por qué? Porque si nos están dando dos reacciones, deberíamos analizarlas por separado, porque las cinéticas, como ustedes sabrán, eh, no necesariamente se pueden sumar, restar o directamente, porque las velocidades son distintas y los datos no los podemos analizar de esa manera. Entonces, para desacoplarla, veamos esto.
Como el modelo nos dice que esto debería tender a estabilizarse, vemos los datos. Empieza a aumentar cada vez más, pero aquí llega a estabilizarse. 151, 152, 152 milimol por litro. Entonces podríamos suponer, esto es una consideración, que en este punto llega a un valor máximo, por decirlo de cierta forma, de la primera reacción. Entonces podríamos separar los datos. Dijimos 152 y lo dejamos hasta ahí. Y estos datos los voy a tirar hacia el lado y después vemos qué hacemos con ellos. Los voy a dejar por ahí escondidos. Y para que no se nos olvide quién lo quiera, ahí ya está. Entonces, claro, ahora el gráfico se nos estabiliza y llega a una asíntota, porque es aquí los datos, entre comillas, anómalos. No es que sean anómalos, sino que pasaba algo acoplado al comportamiento que esperábamos. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos este es el modelo que tenemos que verificar. Y para ello podemos realizarlo de dos formas. Tenemos el método diferencial y el método integral. Y ahí ustedes tienen que definir qué es lo que hacen. Ahora bien, aquí ya tenemos cómo se comporta el modelo, entonces podemos llegar y buscar una forma de evaluar esto. O podemos buscar el método diferencial y buscar ajustar los parámetros del modelo. Entonces, para ello, podemos realizar el siguiente paso, o al menos yo lo planteo así. Entonces, aquí, ¿qué podríamos poner? La concentración de DBO, pero ahora del modelo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver qué pasa si nosotros fijamos el parámetro y obtenemos este valor de K. Entonces, nosotros podríamos decir que ¿qué pasa si yo tengo un valor de K1, por ejemplo, que va a valer 0.5? Estoy inventando. No sé si saben esto, pero ustedes podrían fijar la celda de la siguiente forma. Esto no es necesario que lo hagan así, con F4 funciona, pero pueden crear desde la selección y así cada vez que yo llame a K1, en este caso me va a tomar o esa celda, y si yo le pongo un guión bajo, me va a tomar este valor y no me va a cambiar. Ese es como un dato solamente. Entonces tenemos lo siguiente. Para ver el modelo, para ver un modelo de orden 1, tenemos que ver lo siguiente. Primero que nada, ¿qué es lo que nos dice el modelo? Si se dan cuenta, la primera pregunta que nos realizan era graficar. Luego nos piden analizar el sentido de la variable A1 del modelo. Como bien les decía, si ustedes se dan cuenta y analizan el modelo, ¿qué pasa si K tiende a 0? Esto se me anula y la concentración tiende a 0. En 0, tiempo 0, la concentración o el consumo de oxígeno es 0. Lógico. Pero ya cuando el tiempo empieza a aumentar y aumentar y aumentar, llega un punto donde la concentración o el consumo de oxígeno no puede aumentar más. Llega a un punto asintótico. Entonces podríamos decir que ya no puede consumir más oxígeno o que ya se consumió todo el oxígeno necesario. Y si se dan cuenta, este término podría considerarse como la DBO máxima de esta reacción. Espero que se entienda. Porque yo, al hacer un tiempo, si esto evalúo en infinito, ¿qué pasa? Me queda un exponencial, un número, 2, algo creo que era, con un exponente negativo. O sea, me queda 1 sobre este número elevado a algo muy grande. Esto va a tender a 0 y me va a quedar A1 por 1. Y este A1 va a ser la concentración, el consumo de oxígeno a tiempo infinito. Y a tiempo infinito ya no puedo consumir más, entonces voy a tener la cantidad máxima de oxígeno consumida. En base a eso, este A1 va a ser la cantidad máxima de oxígeno consumida. Ya, ahora eso. Entonces el modelo ahora que planteamos tiene dos parámetros, A1 y K, o K1 que le puse aquí. Aquí podemos llamar A1. Si se dan cuenta, como era la concentración máxima a la que se iba a estabilizar el modelo, ustedes pueden sacarlo directamente. O sea, la asíntota ¿a qué tiende? A la concentración máxima, 152. Y este A1 del modelo
valdría 152. Aproximadamente. Esto podría ser un poquito más si es que extendemos el tiempo y vemos que la curva sube. Pero con los datos que tenemos, podemos a priori definir que A1 vale eso. Luego, el K1 lo inventé yo, porque lo vamos a ajustar con un modelo. Entonces dijimos, ya, el orden, la reacción dice A1, podemos fijar, como les decía, la celda con F4, por 1 menos la exponencial de menos K. Si se dan cuenta, aquí sale K1 con un guión, porque ahora no es necesario como fijar la celda, porque K1 guión es guión bajo es una variable. Esto no es necesario que lo apliquen, si lo fijan con F4, está bien. Y esto por el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, ahí replicamos nuestro modelo y lo aplicamos para todo el set de datos. Entonces, anduve cerquita por lo menos aquí abajo, pero arriba no tanto. Ya. Claro, pues abajo tengo que andar bien porque da lo mismo el valor de K1, mientras el tiempo más grande sea, este término menos significante va a ser. Así que me está alegrando por las puras. Aquí sacamos la diferencia, una minimización. Ustedes lo pueden hacer con mínimos cuadrados como quieran, siempre y cuando no sean los valores solos. A mí me gusta hacerlo con diferencia absoluta, da lo mismo. El comportamiento del modelo que estamos suponiendo menos el del dato experimental o al revés, porque es un valor absoluto. Esta es la misma gracia que el mínimo cuadrado. El mínimo cuadrado ustedes lo ocupan porque al elevar al cuadrado elimina el signo negativo. Entonces cuando sumen los errores no van a tener errores como que se contrapongan, que se vayan restando y al final les minimiza el valor porque uno le dio menos 100.000 y el otro más 100.000. Por eso se utilizan o valores absolutos o mínimos cuadrados. Y lo aplicamos para todo. Y ya. Y hacemos la suma de los errores. La suma de los errores. Entonces, ustedes ya creo que ya se manejan un poquito con esto. Vamos a datos, solver, y aplicamos el solver. En este caso, esa es nuestra celda objetivo. Queremos minimizarla cambiando el valor de K1. A1 no la vamos a mover porque la dedujimos directamente a partir de los datos. Entonces no es necesario ajustar ese valor. Y ahora vemos el modelo. Ya, prefiero darle por si acaso. Y ahí obtenemos un valor que no sé si está tan bien, porque si se dan cuenta el error igual me da relativamente alto. Ahora, relativamente alto, ¿con qué? Tengo 22 sobre 150 y tengo errores experimentales asociados. Pero podemos ver lo siguiente. Grafiquemos. ¿Qué pasa si yo grafico los datos de mi modelo? ¿Dónde quedan? Si se dan cuenta, la línea naranja corresponde a los datos experimentales o de laboratorio y la línea azul corresponde a mi modelo. Entonces, si bien aquí la suma de los errores al cuadrado puede verse relativamente alta, ¿qué pasa? Que el comportamiento de los datos no difiere mucho de la realidad. Entonces podríamos suponer que el modelo se ajusta bien. Ese es un criterio como gráficamente, cómo resolverlo. Ahora también acá, ¿qué pasa si lo hacemos con mínimos cuadrados? ¿Qué tanto nos cambiará? Por ejemplo, aquí en vez de hacerlo con absoluto, no lo hacemos con nada. Y aquí, en vez de hacer esto, hacemos una suma punto cuadrados. Y veamos qué diferencia nos da. 0.175 es nuestra constante y ahora hacemos lo mismo. La misma celda, vamos a cambiar la misma variable, vamos a resolverla. Y si se dan cuenta, 0.1746. El cambio no es significativo, estamos relativamente cerca del modelo. ¿Y por qué nos dan errores que aparentemente son grandes? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con datos experimentales. Los datos experimentales tienen error.
Y bueno, eso. Entonces, obtuvimos, déjenme no ponerlo tan feo. ¿Ya? Y eso démosle. Ya. Entonces tenemos nuestro primer ajuste para el modelo. Tenemos un valor de K1 propuesto y tenemos un valor de A1. A1 corresponde a esta variable. Ahora, ¿cómo lo hacemos con los segundos datos? Podemos hacer exactamente lo mismo o podemos utilizar el otro método. Para que quede un poquito más gráfico, voy a ocupar el otro método. Primero que nada, hay que darse cuenta de algo. Estos datos están desplazados. ¿Se acuerdan que el gráfico original tenía dos guatitas? Primero subía, se estabilizaba y luego subía de nuevo. Entonces, yo ahora, cuando quiera ver esto, por ejemplo, si yo llevo y grafico esto, el modelo me da por acá. Y yo necesito centrarlo para saber por dónde pasa. O sea, mi tiempo cero para esta reacción debería estar centrado por acá. Entonces, es importante considerar ese punto. Veamos qué pasa. Nuestro primer dato era a tiempo 30. Solamente estoy copiando el último de acá, que era donde el otro ya se estabilizaba. Y la concentración va a ser 152. Pero esto... pero esto tengo que desplazarlo para saber qué es lo que realmente ocurría y qué pasa también con el consumo de oxígeno. Que yo tenía el consumo de oxígeno hasta 152 y esto es lo que está consumiendo mi otra reacción, pero la otra ya se había estabilizado, entonces tengo que restarle lo que consumió la reacción anterior cuando terminó. Si se acuerdan, esto es un batch. Entonces, lo que consumió aquí después siguió aportando para acá, porque este es el consumo total, lo que yo medí. No puedo saber cuánto consumió cada reacción, pero sí podemos suponerlo a partir del modelo que si la reacción anterior consumió hasta 152 milimol, esta empieza a consumir desde el 152, este es mi cero, hacia adelante. Entonces lo que hago es cambiar mis ejes y eso lo hago de la siguiente forma. Hago un T', que también va a estar, en este caso lo puse en minutos, y la DBO también va a estar en milimol por litro. Ahora, dijimos que este 30 va a ser nuestro tiempo cero. Entonces necesito establecerlo de alguna forma y vamos a restarle esto como parámetro fijo. Entonces este es nuestro tiempo cero, el segundo intervalo va a ser 5 minutos y así en adelante. Así hasta los 35. Y lo mismo para la DBO. ¿Cuánta DBO consumió esta reacción? Inicialmente a tiempo cero no había consumido nada. Entonces, esto es lo mismo que decir que la DBO consumida menos la DBO inicial. Y aplicamos. Si se dan cuenta, en este punto se consumió la diferencia entre la asíntota de la anterior y esta. Es importante porque si su modelo no parte en cero, por ejemplo, cuando ustedes lo plantean no tiene ese intercepto, no va a tener sentido cuando intenten buscar la respuesta. Entonces, démosle todos los bordes, ¿no? Después lo dejo bonito. Y, y aquí podemos realizar el mismo procedimiento, como les decía, o podemos ver otra cosa. ¿Qué más podemos ver? Si no mal recuerdo, este es el método diferencial. Pero podemos hacer el método integral a partir del modelo que ya tenemos explícito. Ni siquiera tenemos que suponerlo, porque nos dijeron más o menos cómo se debía comportar. ¿No vieron eso? Un poco. Ustedes no vieron nada. Entonces, ahora podemos probar el otro método. Si este era el método diferencial, podemos probar el método integral, que era como el antiguamente más utilizado. Ahora ustedes pueden probar el que quieran. Pero hagamos lo siguiente. Primero voy a desplazar el gráfico. Si se dan cuenta,
Vamos a tomar el 0. Y ahora si vemos el gráfico nos queda bien. Si bien este punto se sale un poquito del modelo, ¿por qué? Porque este venía con mi estado estacionario, entonces no sé directamente cuándo empieza a subir, porque yo ya tengo el primer avance y tenía mi punto 0 estaba aquí, pero no estoy tan seguro de mi punto 0, en qué momento se despegó esto de la curva. Así que eso, es bueno que lo tengan en consideración o tengan presente por qué queda de esa forma. Pero podríamos sacar ese dato simplemente porque no nos interesa mucho. Podemos ver el comportamiento con el resto. Ahora, ¿en qué consiste el otro método? Es lo siguiente. Tenemos el modelo de la reacción, en este caso de este tipo. Un momentito, que no me toma bien el lápiz. Ya. Esto podemos reescribirlo de otra forma y analizar cómo podemos hacer que el K nos quede como la pendiente de una recta. Entonces, voy a plantear esto de la siguiente forma. Voy a pasar a 1 dividiendo. C dbo sobre A1 va a ser igual a 1 menos E a la menos KT. Y ahora podemos separar las variables de la siguiente forma. 1 menos la concentración de la DBO sobre A1 va a ser igual a menos K por T. Perdón, E elevado a menos KT. Y si yo quiero sacar la exponencial, aplico logaritmo natural. Entonces, voy a escribirlo aquí arribita. Nos quedaría logaritmo natural de 1 menos la concentración de la DBO sobre el A1 igual a menos K por T. Entonces, cuando yo grafique esto, puedo graficarlo así tal cual, como está, nos va a quedar esto en nuestro eje Y, es igual a un M por X, en este caso un menos MX. Entonces, este M va a corresponder al K. La pendiente que encontremos al graficar los datos de esta forma va a representar a este K y nuestra variable X, nuestro eje horizontal, va a corresponder al tiempo en que transcurre la reacción y el Y al logaritmo natural de esto. ¿Por qué se arreglaba esto y por qué les digo esto se arreglaba antes siempre así? Porque si ustedes van a libros de, no sé, tratamiento de agua, de microbiología, no sé si microbiología, bioquímica, los modelos los ajustaban siempre algo feo igual a una recta. ¿Por qué? Porque de una recta es fácil sacarle la pendiente. Entonces preferían evaluar este tipo de sistema para de esta forma obtener gráficamente los valores de la constante. Era como una forma más fácil, entre comillas, de procesar los datos. Por eso se hace así. Entonces planteamos lo siguiente. Ahora tenemos esto. Y decimos, ¿cómo les planteé yo? Ya, aquí teníamos logaritmo natural ahora de 1 menos la concentración de la DBO. Aquí queda feo. Ya le voy a poner solo DBO. Sobre A1. Esto no tiene unidades y esto nos quedaría como logaritmo natural de 1 menos la DBO que estamos evaluando una vez que ya desplazamos los ejes sobre el A1. En este caso, el A1, ¿cuánto vale? Aún no lo tenemos. Entonces voy a... Pero dijimos que el A1 lo podíamos ver cuando esto se estabilizaba. El valor máximo al que podía llegar, o nuestra asíntota. Entonces, si nos damos cuenta, aquí los valores se estabilizan en 272, la DBO, pero el valor, una vez desplazados los ejes, corresponde a 120. Voy a poner aquí abajito. A2, 120. Y el K2 no lo conozco. Voy a inventarle. Le inventamos 0,5 delante. Pongámosle 0,5 ahora. Y ahora sí podemos evaluar.
Entonces, logaritmo natural de 1 menos la DBO sobre, en este caso, el A fijo y gráfico. Aquí pasa algo. Si se dan cuenta, la función arroja error. ¿Por qué arroja error? Como el modelo tiene una... En este caso estamos evaluando el logaritmo natural de la función, nos queda DBO sobre A1, que en este caso ambos son iguales, o sea, dijimos que la 1 valía 120 y la DBO está valiendo 120, me queda 1. Entonces, logaritmo natural de 0 está indeterminado y por lo tanto me arroja este error. No se asusten cuando pasa eso, siempre que alcanzan este punto o en el punto inicial, esto puede generar problemas, así que el análisis siempre les recomiendo eliminar el primer y el último dato. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Entonces ahora graficamos. ¿Qué graficábamos? ¿Se acuerdan de esto? Dijimos, vamos a graficar logaritmo natural de esto es igual a menos k por t. Entonces podemos graficar directamente esto versus el tiempo. Y voy a ocupar el mismo gráfico anterior para no llenar la pantalla. El tiempo lo dejamos, el eje X, pero ahora nos interesa este valor. Voy a sacar los datos que murieron. Y tenemos lo siguiente. Tenemos una recta. ¿Qué pasa si yo intentara, ya este no es 120, dijera que esto va a ser, voy a borrarle el valor, 119.999. Y yo, al intentar extender los rangos de la recta, esto va a quedar así. No me queda una recta, porque este valor es muy sensible. Si se dan cuenta, la resolución que tengo para medir la DBO no es lo suficientemente precisa. Y este valor, si bien cambia muy poquito, los rangos, el error que va a repercutir en esta función va a ser mayor que la precisión que tengo. Por eso siempre les recomiendo sacar los primeros y los últimos datos. Y aquí tenemos una recta. Entonces podemos armar el modelo con la diferencia de cuadrados o agregamos una línea de tendencia y en este caso planteamos el modelo para que fuera lineal y podemos ver el modelo lineal. ¿Tiene intercepto o no tiene intercepto? ¿Lo forzamos a pasar por 0 o no? Ya. Entonces aquí dijimos que teníamos dos opciones. Este era un 120. Teníamos dos opciones. Y la primera era agregar una línea de tendencia y decirle, forzarla a que pase por el 0 y presentamos la ecuación y todo el asunto. Pero si se dan cuenta, si bien el r cuadrado se ajusta relativamente bien, nosotros vemos el valor de la recta que definimos y no se ajusta también a nuestros datos. Entonces podríamos decir, ¿y qué pasa si no tenía que pasar por el 0? ¿Qué pasa si en vez de esto, este intercepto significa algo? Veamos qué pasa. Si se dan cuenta, el ajuste subió de 0,97 a 0,99, 68. Así que veamos qué pasa. Nuestro modelo, dijimos que, si bien recuerdan, teníamos esto. ¿Qué pasa si ahora nos centramos bien? ¿Se acuerdan que al principio yo les dije que aquí no sabíamos bien en qué punto empezaba la siguiente reacción? Porque nosotros estábamos tomando ese punto y ese. Y esta guatita como que no tenía mucha explicación con el modelo. ¿Qué pasa? Si el punto, en vez de partir ahí, ese es nuestro cero, parte un poquito más acá, podría significar eso. Entonces, veámoslo con el modelo. Veamos gráficamente. Yo lo que estoy diciendo es que ahora este modelo, este t, le voy a poner t', sea igual a, bueno, en este caso menos k, por el tiempo menos un t0, que el desplazamiento no lo hicimos bien. Entonces nos quedó un t0 dando bote. Podría ser. Como les digo, había una parte de la curva que para mí no tenía mucho sentido. No sé si para ustedes me pueden escribir después en caso de que les quede alguna duda en base a eso. Ya. Y la curva nos quedaría de la siguiente forma. Se me cerró. Perdón.
así. Entonces nos quedaría el logaritmo natural de 1 menos la concentración de la DBO sobre A1. Esto no cambia. Pero ahora, nuestro intercepto va a ser un menos con menos más, pero lo tiro hacia el otro lado, me sigue quedando menos. Menos T0 por K. Y esto es igual a menos K por T. Entonces, si se dan cuenta, tengo el siguiente comportamiento. Puedo dar vuelta a los signos. Aquí le pongo un más, aquí le pongo un más, y acá le ponemos un menos. Esto como ustedes prefieran. Pero lo importante aquí es esto. ¿Ya? No tenía para qué darlo vuelta. Perdón. Esto me quedaría, este era el I. Logaritmo. ¿No vieron eso? Aquí tenía el logaritmo natural. No sé escribir. Logaritmo natural de 1 menos, ya esta cuestión. Esto dijimos que era el I. Y esto era igual a un mx, y en este caso más un n. Y este n era el intercepto que estábamos diciendo, que era T0 por K. Entonces ahora démosle un significado físico. Tenemos lo siguiente, y tenemos el siguiente valor. Entonces voy a poner aquí nuestro m, que es igual a nuestro K de la reacción, va a ser igual a 0.2295. No le pongo un menos porque nosotros sabemos que la constante cinética es positiva y aquí el modelo era menos K. Así que lo dejamos así. Y ahora nuestro intercepto dijimos que era un T0 por K. K era minúscula. Que va a valer 1.0763. Entonces ahora podemos sacar que T0, nuestro tiempo de desplazamiento, va a ser nuestro T0 por K, nuestro intercepto, dividido en la pendiente. Y nos da 4,7 segundos minutos, aproximadamente. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa si nosotros desplazamos? Como les decía, ya no parte aquí, ahora parte un poco más acá, parte 4 segundos y tanto, más acá, la reacción recién empieza a ocurrir. Entonces probemos. Ahora dijimos que nuestro tiempo cero, que era este, ya no va a ser ese, sino que va a estar desplazado por este valor. Entonces, a este valor que le restábamos los 30 segundos, ahora le restamos estos 4,7. Solamente estoy desplazando nuevamente el eje, porque dije, ¿qué pasa si quedamos un poquito corridos? Y si se dan cuenta, ahora el ajuste de los parámetros cinéticos, el intercepto pasa a ser un orden de magnitud de 10 a la menos 5, después de tener un orden 0, por decirlo así, tenemos un e a la menos 5, bajo 5 órdenes de magnitud, prácticamente despreciable. Pero ahora, nuestra pendiente tiene sentido. Entonces ahora si quieren corroborarlo y borrar eso, dicen, ya, ajustamos el dato, agregamos la línea de tendencia, una línea de tendencia lineal, ahora que ya dijimos que en teoría centramos la cinética, encontramos el tiempo en el que partía y podemos señalarle la intersección en 0, 0. Ahora sí tiene sentido. Y presentamos la ecuación y el R cuadrado. Y si se dan cuenta, ahora se ajusta mucho mejor. Y la cinética, o sea, y la pendiente, el K, sigue siendo el mismo. Este análisis es un poquito más complejo porque teníamos dos reacciones y como teníamos esta curva, no sabíamos bien. Sabíamos que esta terminaba acá y esta tenía que seguir de largo, pero no sabíamos si entre este punto y este punto, dónde comenzaba a aumentar nuevamente el consumo de oxígeno. Esa es como la parte complicada de la reacción. Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes cada vez que planteen un modelo, este modelo tiene que tener algún sentido. Entonces ahora, por ejemplo, si ustedes hubiesen querido centrar esto en cero, ya, hubiesen propuesto que el tiempo de inicio de la reacción estaba acá a los 30 segundos y no a los 34,7 a los que realmente ocurre. Entonces, tendrían que haber dejado eso claro. Pero, si yo quisiera, por ejemplo,
Voy a achicar el rango de datos. Ya, esto estaba hasta ahí. Y si digo ya, ¿y esto a qué se parece? Y me pongo a darle una línea de tendencia. No sé. Ya, con el cero siempre mueren los modelos porque logaritmos de cero, las exponenciales. Ya digo, línea de tendencia. Me interesa el R cuadrado, más que nada. Ya, entonces una lineal, no. Una exponencial, no, porque debería ser para el otro lado, de hecho. Logarítmica, una logarítmica se me ajusta. ¿Cómo me queda el modelo? Presentemos la ecuación. Ya. Pero ¿qué sentido tendrían los términos? ¿Qué sentido tendría el logaritmo de la concentración en un modelo cinético? ¿Han visto algo así? Entonces tienen que pensar en eso antes de llegar y ajustar. Si bien la profe, por ejemplo, les puedo haber comentado, ya ajustenlo a un polinomio de grado 20 si se les ocurre, está bien, y eso va a ser válido. Pero ¿cuál es la gracia de encontrarle un modelo que se justifique en base a la teoría? Si bien los valores no los tenía, ahora encontré un modelo que dice, ah, ya, este modelo realmente se me cumplía, mi base teórica, y encontré los datos que lo avalan, que yo en teoría lo puedo extrapolar, porque tengo algo que me describe. En cambio, si yo llego y le ajusto un polinomio que no tengo idea de dónde salió, nada más asegura que más adelante los datos se me van a comportar según el modelo. Y por eso es importante que tengan tanto un respaldo de la teoría como que lo comprueben con datos experimentales. Espero que con eso les ayude un poquito. Cualquier duda, no duden en escribirme. Y esos son los métodos. O sea, ustedes pueden calcular mediante una diferencia, por ejemplo, que ustedes se dan el valor de los parámetros, del él o los parámetros, o pueden ajustar el modelo. Generalmente esto se hace ajustando una recta porque es más fácil obtenerlo gráficamente a partir de los datos. Pero si ustedes quieren y llegan a graficar la concentración, por ejemplo, y ajustan el modelo bien, está bien. Generalmente es así porque es más práctico. Pero esos son como los principales análisis que se hacen para determinar a partir de datos experimentales las cinéticas de una reacción. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Si lo enredé, me escriben o escríbanlo en el foro o cualquier cosa y me avisan. Que estén bien, que tengan un bonito resto de semana y disfruten la semana libre que se viene.